Bueno, muy buenas tardes a todos. Esperamos que estén muy bien. El día de hoy traemos una charla que va a abordar un tema supremamente interesante. Este es acerca de la enfermedad diarreica aguda, ¿sí? Uno de los principales motivos de consulta en todo urgencias de pediatría y en general en cualquier parte de la población, uno de los síntomas más molestos para las personas, algo que puede dar mucho, o sea, como mucha controversia en algunos aspectos de su manejo, y todo eso lo vamos a repasar el día de hoy. Como expositores, primero, tenemos a Juanita Cárdenas. Ella está actualmente en séptimo semestre de la Universidad de La Sabana, entusiasta por la pediatría. Actualmente, pues Juanis nos ayuda también en la parte de redes sociales y nuestra junta directiva a través del área de la personería. Y por mi parte, Juan Francisco Guevara, actualmente Junior Elite de semestre 13 de pediatría. Y bueno, el día de hoy vamos a iniciar con esta presentación para que podamos repasar este tema que es muy interesante, que tiene varios aspectos, varias aristas por mencionar. Así que, bueno, muy bien, vamos a iniciar. Si quieres, Juanis, ahí para poner la presentación, porfa. Y Listo. ya damos inicio. Perfecto, ahí se ve. Perfecto. Listo. Bueno, entonces vamos a iniciar esta revisión de temas sobre la enfermedad diarreica. Mi nombre es Juanita Cárdenas, como Pacho ya les estaba comentando. Entonces vamos a empezar por definir qué es la diarrea. La enfermedad diarreica se define como la presencia de 3 o más deposiciones de menor consistencia de lo habitual en 24 horas. Es importante saber que la diarrea es la tercera causa de muerte en pacientes menores de 5 años, provocando alrededor de 1,5 millones de muertes al año. La diarrea puede ocurrir a cualquier edad, tanto en pacientes pediátricos como adultos, pero es cierto que los lactantes están más predispuestos a desarrollar y presentar complicaciones secundarias a la enfermedad diarreica, como lo son la sepsis, la deshidratación y la muerte. Para hablar del tema de la diarrea es muy importante entender la clasificación de esta enfermedad y la podemos clasificar de dos principales maneras. Una manera es según sus características y tiempo de evolución y otra manera es según el grado de deshidratación. Entonces, según sus características y tiempo de evolución, podemos clasificar la diarrea en enfermedad diarreica aguda, que es la presentación más frecuente de esta enfermedad, que abarca alrededor del 80% de los casos de diarrea en el paciente pediátrico. Su duración suele ser de menos de 14 días y generalmente la etiología de la enfermedad diarreica aguda es viral y bacteriana, que no suelen ser invasores de la mucosa intestinal, por lo que generalmente el potencial de daño significativo de la enfermedad diarreica aguda es bajo. Es una enfermedad que es autolimitada y pues su principal complicación es la deshidratación del paciente. Por otro lado, tenemos la diarrea con sangre o la disenteria, que abarca alrededor del 10% de los casos de diarrea en el paciente pediátrico. Algunos la pueden haber escuchado o la conocen también como diarrea invasora debido a su etiología, que a diferencia de la enfermedad diarreica aguda, en la disenteria el tipo de microorganismos que provocan la diarrea son invasores de la mucosa intestinal y además son productores de toxinas específicas que generan daño de la mucosa intestinal. Por otro lado, tenemos la diarrea persistente, que abarca menos del 10% de los casos de diarrea en los pacientes pediátricos, pero se asocia fuertemente a la desnutrición y mortalidad de los pacientes que, pues, como ya lo comenté anteriormente, suelen ser una de las principales complicaciones de esta enfermedad. La diarrea persistente suele durar más de 14 días y se asocia a una inadecuada reparación del epitelio intestinal que provoca estos episodios recidivantes de diarrea.
Según la IEPI, la diarrea prolongada es aquella que dura más de 7 días en pacientes menores de 2 meses, que son los pacientes lactantes susceptibles a mayores complicaciones. Y por último, en la clasificación de la diarrea según sus características y tiempo de evolución, tenemos la diarrea crónica. Esta es la diarrea que se presenta por más de 30 días y suele ser secundaria a enfermedades. Generalmente no es una enfermedad primaria, sino que suele ser una enfermedad que acompaña a otras enfermedades, como lo son la fibrosis quística, la enfermedad celíaca, la enfermedad inflamatoria intestinal, algunos defectos enzimáticos o inclusive algunas enfermedades autoinmunes. Por otro lado, podemos clasificar también la diarrea según el grado de deshidratación. Tenemos la diarrea sin deshidratación, que son los pacientes que presentan diarrea, pero no cumplen con los criterios para clasificarse en ninguna de las diarreas que cursan con deshidratación, en ninguna de las otras categorías. Tenemos la diarrea con alto riesgo de deshidratación, que son los pacientes que presentan uno de los siguientes signos. Diarrea de alto gasto, que se define como más de 10 deposiciones en 24 horas o más de 4 deposiciones en 4 horas, el vómito persistente o el paciente que rechaza la vía oral. Por otro lado, tenemos la diarrea con algún grado de deshidratación, que son los pacientes que presentan dos o más de los siguientes signos. Es el paciente que está intranquilo o irritable, que tiene ojos hundidos, que bebe ávidamente con sed, que es un paciente que necesita tomar agua y que por decirlo de una manera menos coloquial, se desespera por tomar agua, y el pliegue cutáneo se recupera lentamente, en menos de 2 segundos. Al realizar la prueba del pliegue, este es lento para retornar al punto inicial. En niños obesos o con edema, el signo puede estar negativo, aunque tenga algún grado de deshidratación. El niño muestra avidez por tomar el pecho, pero al retirarlo se torna inquieto o irritable, lo cual es también indicio de deshidratación, aunque no siempre la irritabilidad está relacionada con la deshidratación, sino también aspectos con el entorno. Hay que saber diferenciar. El niño con deshidratación responde con avidez cuando se le ofrece líquido. Listo. Entonces, ese video como que nos ilustra un poco los signos de deshidratación. Por otro lado, y por último, tenemos la diarrea con deshidratación grave, que son los pacientes que presentan dos de los siguientes signos. A diferencia del paciente con algún grado de deshidratación, el paciente con deshidratación grave ya se presenta letárgico o inconsciente, también presenta ojos hundidos. En este caso, el paciente no puede beber o bebe con dificultad, y el pliegue cutáneo se recupera muy lentamente, en más o igual a 2 segundos. Nuevamente, ahí en el video nos ilustran un poco los síntomas de la deshidratación. Tenemos también unos grados de deshidratación. Entonces, en el paciente sin deshidratación, el paciente tenía una pérdida de menos del 5% de agua corporal y tiene la presencia de uno o de ningún síntoma de deshidratación, signo de deshidratación. Por otro lado, el paciente con algún grado de deshidratación ha tenido una pérdida del 5 al 9% del líquido corporal o de 50 a 100 mililitros por kilogramo de líquido corporal. Y además cursa con la presencia de dos o más de los signos que vimos anteriormente de deshidratación: los ojos hundidos, que bebe ávidamente, que está intranquilo o irritable,
y lo del signo del pliegue, y además puede presentar alguno de los signos que vemos a la izquierda. Y por último, la deshidratación grave es una pérdida de más del 10% del líquido corporal o de 100 a 150 mililitros por kilogramo, con la presencia de 2 o más signos: ojos hundidos, letárgico o inconsciente, signo de pliegue mayor a 2 segundos, o alguno de los otros signos de deshidratación, que son la taquicardia o la bradicardia, la taquipnea, la piel seca, el llenado capilar lento, la hipotensión, los signos de choque o la pérdida de peso corporal, que en algunos pacientes, en los pacientes mayores de 2 años, se presenta en porcentaje, y en lactantes pues se cuantifica en mililitros sobre kilogramos. Vamos a hablar ahora de las etiologías de la diarrea, que son múltiples. Generalmente las causas de diarrea se asocian a las condiciones ambientales, nutricionales, socioeconómicas y de inmunización del paciente. Generalmente la diarrea está provocada por 3 principales entes: virales, bacterianos o parasitarios. Las diarreas virales suelen manifestarse con vómito, con deposiciones abundantes y líquidas, y suelen tener fiebre baja. La principal etiología viral es el rotavirus, que es responsable del 15 al 25% de los episodios de diarrea en los pacientes de 6 a 24 meses. El rotavirus se transmite vía fecal oral y también por gotas a través del aire, y suele tener mayor incidencia en temporadas frías y secas. Por otro lado, tenemos las diarreas bacterianas, que suelen ser menos frecuentes, pero suelen causar también disentería, fiebre moderada alta, y en algunas ocasiones son responsables de comprometer el estado general del paciente y pues generar sepsis. Ahorita vamos a hablar un poco más a fondo de las diarreas bacterianas, y tenemos también las diarreas parasitarias. Estas realmente son poco frecuentes y pues abarcan menos del 5% de los casos de diarrea. Entonces, las diarreas de origen bacterianas, las más comunes suelen ser causadas por la Escherichia coli, causan más de la 1/4 parte de todas las diarreas de los países en desarrollo. La transmisión ocurre por alimentos y agua contaminados, y pues existen 5 grupos de E. coli enteropatogénica. Tenemos la E. coli enterotoxigénica, que es la principal causa de diarrea acuosa en los niños y pues suele ser autolimitada. Por otro lado, la E. coli con adherencia localizada, que es responsable de hasta el 30% de las diarreas agudas del lactante en algunas zonas urbanas. Suele ser autolimitada, pero puede llegar a ser grave y causar diarrea persistente, especialmente en los niños que son menores de 6 meses y que pues son alimentados con fórmula láctea, no por medio de lactancia materna. La E. coli con adherencia difusa, que causa pues realmente un número muy pequeño de diarreas en el lactante. La E. coli enteroinvasiva, que causa brotes en niños y adultos por contaminación de alimentos, como pues la gran mayoría de E. coli. Y sus síntomas son similares a la shigellosis y son poco frecuentes en países en desarrollo. También está la E. coli enterohemorrágica, que se encuentra principalmente en Europa y América. Los brotes suelen darse por el consumo de carne mal cocida, y en la E. coli enterohemorrágica vemos que se caracteriza por un inicio agudo de cólico y diarrea que se va volviendo sanguinolenta. También el paciente puede cursar con fiebre baja o puede no cursar con fiebre. Por otro lado, tenemos la shigella. La shigella es la causa de alrededor del 10 al 15% de las diarreas agudas en los niños menores de 5 años, y también, al igual que la E. coli, se subdivide en 4 serogrupos.
en los cuales no vamos a ahondar tanto, pero son el Flexeneri, el Sonei, el Dysenteriae tipo 1 y el Boidi. La Shigella suele causar fiebre y diarrea acuosa, o en algunos casos también puede causar disentería, asociado a cólicos, a tenesmo, y la enfermedad suele ser más grave en niños desnutridos y no amamantados. Por otro lado, el Campylobacter jejuni causa del 5 al 15% de las diarreas de lactantes en el mundo. Esta diarrea suele ser acuosa. En algunas ocasiones, el Campylobacter jejuni, después de 1 a 2 días de estar infectado, puede cursar con heces disentéricas y fiebre, pero esta fiebre suele ser baja. Tenemos también el Vibrio cholerae 01 y 0139. Este es endémico en África, Asia y América Latina, es decir, en Colombia. Afecta con más frecuencia a niños de 2 a 9 años y bastantes casos de diarrea por Vibrio cholerae son graves. La transmisión, al igual que la gran mayoría de otras diarreas de origen bacteriano, ocurre principalmente por agua y por alimentos contaminados. Y por último, en las diarreas de origen bacteriano tenemos la Salmonella notifoidea, que causa del 1 al 15% de los casos de gastroenteritis en los países más desarrollados. También resulta por el consumo de origen animal contaminados, por el consumo de alimentos de origen animal contaminados, y suele asociarse bastante a la diarrea persistente. Esto es bastante importante. Por último, tenemos la diarrea de origen parasitaria, que está causada principalmente por 3 entes. Ya como se los había mencionado anteriormente, las diarreas parasitarias son poco frecuentes y abarcan pues, menos del 5% de los casos, pero de todas maneras es importante conocerlas. En la Giardia duodenalis, la gran mayoría de infecciones son asintomáticas y suelen, cuando se presentan, suele afectar principalmente a los niños entre 1 a 5 años. La entamoeba isolítica, que es muy poco frecuente en niños, pero pues se puede cursar con disentería. Y por último, el Cryptosporidium. Este se transmite vía fecal oral. Se caracteriza por cursar con diarrea acuosa y es mucho más grave en pacientes inmunocomprometidos. En los pacientes inmunocompetentes, el Cryptosporidium suele pues, provocar una diarrea autolimitada. Bueno, entonces, para hablar también de la patogenia de la diarrea, pues la diarrea, como ya lo vimos, puede ser de origen infecciosa, pero también puede ser causada por mala absorción y se da por medio de 2 mecanismos, un mecanismo osmótico y un mecanismo secretor. En la diarrea osmótica, los compuestos osmóticos son mal digeridos y llevan agua hacia la luz intestinal. Por ejemplo, en el caso de la enfermedad celíaca, la enfermedad pancreática, la intolerancia a la lactosa, y en la diarrea osmótica, el volumen de las heces depende de la dieta y puede disminuir con el ayuno. Por otro lado, tenemos la diarrea secretora. En la diarrea secretora hay un aumento de las secreciones propias intestinales y el agua acompaña a estos electrolitos secretados por la luz intestinal, como lo es el caso de la secreción excesiva de iones de cloruro causada por la toxina del cólera. Para hablar del diagnóstico de diarrea, vamos a revisar primero la evaluación clínica del paciente. Lo más importante en el abordaje de nuestros pacientes con diarrea es determinar si tiene alguna complicación que puede llevarlo a la muerte. Para lo cual, la AIEPI, de la que ya hemos hablado varias veces a lo largo de la charla, es la Estrategia de Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia, propone 3 puntos que nos van a ayudar a identificar y a tratar
estos pacientes que tienen riesgo de muerte por la enfermedad diarreica. Lo primero que tenemos que hacer es determinar el estado de hidratación del paciente con las herramientas que ya les proporcioné anteriormente. Segundo, debemos detectar la presencia de enfermedad invasora o de disentería, que como ya lo mencionamos anteriormente, es la diarrea que cursa con sangre. Y por último, debemos clasificar el estadio de la enfermedad diarreica según la duración, nuevamente con las herramientas que les proporcioné anteriormente. Entonces, en la evaluación clínica también vamos a tener en cuenta la anamnesis y el examen físico. Es muy importante. En la anamnesis debemos estar pendientes de la frecuencia de deposiciones y emesis que manifiesta pues, el paciente o en algunos casos pues, el acudiente del paciente, la consistencia de las heces, la percepción de la cantidad de cada deposición, cómo percibe el acudiente o el mismo paciente, que es la cantidad de cada deposición. Digamos, en el caso de los niños más pequeños, se le puede preguntar al acudiente si la deposición se sale o no por los bordes del pañal, la tolerancia de la vía oral. Entonces es preguntarle al acudiente o al paciente qué está recibiendo, si está recibiendo líquidos, la cantidad de líquidos que está consumiendo en el hogar, si se le ha proporcionado algún líquido de preparación casera y cómo lo ha recibido el niño. Es muy importante también tener en cuenta si se conoce el peso previo del paciente para saber si el paciente ha perdido peso o, como lo mencionamos anteriormente, para clasificar el estadio de la deshidratación, pues conocer si el paciente ha perdido líquido y también la presencia de diuresis o no, si el paciente está orinando o no. También en el examen físico es muy importante buscar esos signos que hablamos anteriormente para poder clasificar a nuestro paciente en los estadios de hidratación y pues considerar esos signos, muy importante. Por último, bueno, otra cosa súper importante en el diagnóstico de la diarrea es pues considerar nuestros diagnósticos diferenciales, que pueden ser la colitis infecciosa, la proliferación bacteriana en el intestino delgado, la enteropatía alérgica, el síndrome de intestino irritable, la malabsorción de lactosa, la fibrosis quística, la enfermedad celíaca, el hipertiroidismo, también la infección de vías urinarias, entre muchas otras. Bueno, muy bien. Entonces, en la parte de paraclínicos, nosotros, ¿qué tenemos? Actualmente no tenemos evidencia de que se recomiende la orden rutinaria, ojo a eso, de coprológico, coproscópico y coprocultivo. A diferencia de lo que muchas personas piensan, que por el hecho de ir a urgencias con un cuadro agudo de sintomatología diarreica, sea completamente necesaria la evaluación de las heces, esto no es del todo cierto. ¿Por qué? Ya sabemos que la principal causa es de carácter viral, ¿sí? Entonces estas pruebas no vienen siendo al caso, a no ser que se tengan con ciertas excepciones algunos criterios. ¿Cuáles vienen siendo estos? Como los clave para poder saber si uno podría enviar o no este tipo de pruebas. Entonces, cuando el paciente tiene una diarrea mayor de 7 días, ¿sí? O tiene sintomatología de disentería, en esos casos deberían enviarse, ¿sí? En específico, el coprocultivo es de pronto la mejor ayuda que nosotros podemos tener. ¿Por qué? Porque este es el que nos va a evaluar todas estas etiologías bacterianas que habíamos visto ahorita, en específico las Shigella y las Salmonella son las que más se aíslan en este tipo de coprocultivos, además obviamente de la E. coli en determinados agares. Entonces, así es. Como tenemos esas dos indicaciones primordiales, mayor de 7 días o disentería, hay algunas otras condiciones que uno sí debería tener en cuenta para poder decir que sí es necesario el estudio de un coprocultivo al menos, ¿sí? Entonces, todos los niños que sean menores de 3 meses, que tengan sospecha de sepsis, bacteriemia, que tengan desnutrición o condiciones de inmunosupresión
y enfermedades autoinmunes. Todo esto viene siendo como los aspectos fundamentales para poder decir que se necesita un coprocultivo. En esas situaciones sí, pero no por el inicio de una enfermedad diarreica aguda de 2 días de evolución, no es necesario hacer eso. ¿Cuál es la clave en ese tipo de casos? Ya lo veremos, y es el manejo de hidratación, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos adicional de este punto? Primero, tener en cuenta que los agentes invasores, ¿sí?, que ya habíamos explicado ahorita, no deberían ser diagnosticados por todos estos parámetros del coprológico, del coproscópico y demás. Ya se ha visto con mucha claridad que el pH, la sangre oculta, los leucocitos, la flora bacteriana aumentada, incluso la lactoferrina, no son útiles en el diagnóstico de las etiologías bacterianas, no lo son, ¿sí? A diferencia de lo que tradicionalmente se conoce como la interpretación de un coproscópico slash coprológico, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esos hallazgos que uno puede decir, venga, esto es más probable que sí se trate de una diarrea de etiología invasora? Cuando nosotros tenemos presencia macroscópica de sangre en las heces, cuando existe pus o fiebre mayor de 39 grados, ¿sí? En esos casos, como encuentran ahí en pantalla, en esas situaciones sí. De tercero, tenemos el ELISA y el látex de rotavirus o adenovirus, que son pruebas rápidas que pueden ayudar para el diagnóstico de estas en niños que tengan diarrea mayor a 7 días. Sin embargo, pues su utilidad va más como al uso innecesario de antibióticos, evitar que eso llegue a ocurrir, porque en caso de poderlos encontrar en alguno de estos paraclínicos positivo, pues simplemente uno dirá, listo, es una enfermedad de carácter viral producto de alguno de estos, pero digamos que no son las mejores pruebas, no son para todo el mundo, ¿sí? Y también no olvidar que se debe descartar el VIH en casos de diarrea persistente. En específico, hay muchos parásitos que tienen cierta prelación por estos pacientes inmunosuprimidos. De pronto, el que de pronto habrán escuchado que es el Cryptosporidium omnisparvum, es como el que más se ve en pacientes con VIH en diarrea persistente de carácter parasitario. Muy bien. Entonces, la parte de tratamiento nosotros que tenemos. Vamos a mirar. Primero, la parte de líquidos, ¿sí? La hidratación. Aquí tenemos los 4 pilares, ¿no? Líquidos, dieta, probióticos y demás, ¿sí? Aquí hay mucha controversia, ¿sí? Aquí ya hay varios manejos. En Estados Unidos lo manejan de otra manera, aquí lo manejamos de otra manera. Lo manejan, bueno, aquí en esta presentación vamos a hablar del caso Colombia, ¿sí? Porque aquí el tema de la diarrea es caso importante por la mortalidad en los niños, ¿sí? Por lo tanto, toca hacer una mejor evaluación de estos casos con mayor énfasis en la hidratación. Entonces, ¿esto cómo se hace? Entonces, se ha demostrado que la terapia enteral es mucho mejor, ¿sí? Nos reduce la duración de la estancia hospitalaria, los desenlaces desfavorables en los niños, y también tener presente que la OMS tiene un plan para todos los niños que se encuentre según la clasificación que vimos al inicio de la presentación, ¿vale? Muy bien. Entonces, ¿qué encontramos de primero? El famoso plan A. El plan A, ¿para quién aplica? Para los niños que no tengan deshidratación, ¿vale? Toca tener en cuenta que en todos los niños, ¿sí? O sea, vamos a hablar aquí del plan A y eso, pero en todos los 3 esquemas que les vamos a hablar, en todos los niños se debe tener una consulta de control al egreso a las 48 horas, ¿sí? Eso es como un punto clave debido al tema de la morbimortalidad que genera esta enfermedad. Entonces, el plan A, ¿en qué consiste? Mantener la hidratación del niño con un adecuado aporte de sodio, potasio y glucosa. Perfecto. Pero ¿eso cómo lo podemos obtener? Existen varias soluciones, ¿sí? Las más recomendadas en el mundo por la OMS son las soluciones de rehidratación oral de baja osmolaridad. Existen muchas marcas a nivel del mercado, ¿sí?, que pueden permitir que se llegue a suplir este tipo de necesidades. En específico, la concentración de sodio que tienen es de 75 mil equivalentes litro. De pronto eso ustedes lo podrán ver en los frascos, sí, envases y demás
de las soluciones, ¿sí? Por no mencionar marcas, si ustedes cogen alguno de esos sueros orales, eh, encontrarán la concentración de cada uno de ellos. Casi todos hablan de 60, incluso hay algunos que hablan de 30. Esos no son útiles en este caso, los de 30, ¿sí? Los de 60 se encuentran en el rango, no son lo máximo, pero lo ideal es que sean de 75 mil equivalentes litro, ¿vale? Existen otras, como la tradicional, de 90 mil equivalentes litro, es el máximo tolerable. Hay una presentación que uno puede generar para administración de vía intravenosa, que se llama la solución Pizarro. Esa la vamos a ver ahorita, se las voy a explicar y pues muy famosa en Colombia también. También hay algunas presentaciones comerciales que, como les digo, pues rondan entre los 45 a 90 mil equivalentes, pero las más útiles son las de 75, incluso las de 60. Líquidos caseros, ¿sí? Eso es fundamental porque hay muchas familias que dirán, bueno, pero yo vivo en un ambiente rural, yo no puedo conseguirme ese suero. Entonces, ¿ahí qué? Nosotros debemos ayudar a las familias en ser recursivos, ¿sí? En poderles dar a los niños literalmente agua con materiales ricos en carbohidratos complejos, ¿sí? Entonces, agua con arroz tostado, agua con maíz, agua con cebada, agua con plátano, agua con papa. Todo eso son recetas caseras que sí son útiles para poder ayudar a los niños. Entonces, eso es importante. La lactancia materna no debería ser suspendida, a no ser obviamente que el niño tenga intolerancia por la vía oral, pero no debería hacerse jamás esa suspensión. Ahora, ¿cómo es esa dosis? ¿Cuánto le debo dar al niño en el plan A si el niño no tiene deshidratación? Cada vez que vaya a hacer una deposición y es un menor de un año, damos 50 a 100 mililitros. Y si es mayor de un año, de 100 a 200 mililitros con cada deposición, ¿vale? Hay muchas personas que creen que las bebidas deportivas, de nuevo, para no mencionar marcas, son útiles en el manejo de la diarrea, pero eso no es cierto. Las gaseosas, los jugos de caja, e incluso hay mucha gente que dice, yo estoy con gastroenteritis o mi hijo tiene gastroenteritis, vamos a dar agua y así él está súper bien hidratado. Ojo, porque el agua libre tiene 0 mil equivalentes litro de sodio, ¿sí? Entonces ahí lo que nos va a hacer es que literalmente el niño vaya a tener una predisposición a la hiponatremia y se aumente el gasto fecal, ¿sí? Muy bien. Teniendo en cuenta toda esa parte de las recomendaciones que uno le puede dar a la familia en la dieta, uno puede hacer líquidos basados en papa, en plátano y en arroz tostado, ¿sí? Eso es como lo fundamental. Así que es, Juanis, eso, ahí miramos. Entonces, primero, para poder hacer un líquido basado en papa, para que ustedes lo tengan en mente y que esto lo dice la IEPI, ustedes pueden coger o bueno, obviamente recomendarle a la familia que se haga así. Se piquen papas, se coloquen en una olla con agua, media cucharadita de sal, se cocina 30 minutos, se licúa y ya la puede tomar el bebé, ¿sí? Perfectamente. Obviamente si es mayor de 6 meses, ¿no? Porque pues, si son menores de 6 meses, toca simplemente con la lactancia y la hidratación por suero normalito. Ahora, el plátano. En ese caso, el plátano verde es útil. Medio plátano verde se coloca, se pica en una olla con litro de agua, media cucharadita, 30 minutos calentar, licuar y se pasa al bebé. Entonces, como pueden ver, casi siempre es lo mismo. Litro de agua, media cucharadita de sal y lo único que cambia es 2 papas, medio plátano verde o las 8 cucharadas de arroz, cualquiera de esas. Y así uno va a obtener una solución de rehidratación oral de forma casera para personas de recursos limitados. Muy bien. Listo. Entonces, continuando con esto, a diferencia de lo que muchísima gente también considera, el tema de las dietas astringentes, las dietas homofermentativas, hay muchos tipos de dietas de carácter restrictivo que a los niños no deberían hacerse, ¿sí? Entonces, ese tema de privarlos de algún alimento no es del todo cierto.
Ahora, hay precaución en algunos, tipo los alimentos ricos en lactosa y los que son ricos en grasa. Esos dos son los únicos que nos hacen pensar. Obviamente, si el niño de 5 años tiene diarrea, está sí, en una gastroenteritis viral aguda, pues obviamente comerse un chicharrón, comerse un vasado de leche, pues como que no es lo ideal y tampoco a los niños les dan ganas en ese momento de comerse algo así. Pero por lo demás, lo que ellos quieran se les puede dar perfectamente. Una dieta normal para la edad. Ahora, lo único que cambia es la consistencia. Lo blando ya es lo que, o sea, pasar de una dieta líquida, blanda, semiblanda, así irla subiendo, ¿m? Es lo necesario para llevar a una buena consistencia al bebé, ¿vale? Ahora, también tenemos la recomendación del sulfato de zinc, ¿sí? En ese caso, ¿qué tenemos? 14 días de sulfato de zinc. Hay algunas soluciones de rehidratación oral que traen zinc, pero pues lo ideal es dárselo en la forma farmacológica que existe. En los menores de 6 meses deberían darse 10 miligramos día y en los mayores de 6 meses 20 miligramos día. Esto se debe dar por 14 días. Esto es un punto controversial porque el zinc, como pueden ver, puede reducir la duración y probabilidad de recurrencia en los próximos 2 a 3 meses, pero no se están teniendo en cuenta ahí las reacciones adversas que puede producir el sulfato de zinc, que curiosamente es el incremento de los episodios eméticos, ¿sí? ¿Cuál es la mejor opción que se puede hacer en ese caso? Administrarle zinc de forma pausada, no de forma eh, inmediatamente rápida, ¿sí? Entonces, el sulfato de zinc es una muy buena opción de manejo, pero toca hacerlo despacito, si no el niño literalmente va a vomitar. Listo. Continuamos ahí con el otro pilar y es la educación de signos de alarma, ¿sí? Decirle a los padres en la hojita de salida, venga, si su niño tiene fiebre por más de 2 días, tiene alto gasto fecal, ojo, y aquí es muy importante recordar que la diarrea, como es un cuadro de alta morbimortalidad en niños, toca ser claros con los signos de alarma y decirle a un papá, si tiene alto gasto fecal, vuelva. Entonces toca definirles qué es un alto gasto fecal. No, si no mejora en 3 días, si hay sangre en las heces, si no come ni bebe normalmente, si hay vómito repetido, mucha sed o vomita todo lo que come. Mejor dicho, que el niño no esté bien. Es como el conglomerado de signos para poderle decir al padre o a la madre, cuidador, vuelva. ¿Vale? Eso es lo que tenemos. Continuando, tenemos las medidas preventivas. Esto es lo mejor, porque la diarrea se puede prevenir perfectamente. ¿Y cómo lo podemos hacer? La lactancia materna es importantísima, ¿m? Porque se ha demostrado cada vez más sus grandísimos beneficios. Y uno de ellos es este, la prevención, disminución de duración y recurrencia de la enfermedad, ¿vale? También tenemos el abastecimiento y tratamiento del agua. Esto es una cosa muy polémica en contextos de recursos limitados, por eso no podemos traer aquí información de países de altos recursos, porque el manejo es muy distinto, ¿sí? Allá es por otras causas, mientras que aquí es por otro tipo de situaciones, ¿sí? Entonces, el tema de abastecimiento del agua es algo muy difícil en nuestro país y toca enseñarles a los padres y cuidadores cómo hacer un buen tratamiento del agua, incluso en casa. Lastimosamente, muchas veces puede venir incluso con residuos el agua y no va a ser definitivamente potable. El lavado de manos es relevante, tener un buen servicio de alcantarillado y uso de letrinas. También los buenos hábitos de alimentación, cocinar bien los alimentos y demás, y la inmunización contra el rotavirus, ¿sí? Toca tener eso muy, muy bien en mente, porque los niños en sus familias, pues no hay muchos que no tienen incluso el acceso al gas natural, ¿sí? Para poder calentar los alimentos. No van a tener un buen servicio de acueducto. Entonces, esto no es simplemente enviar el niño a casa y ya, es poderle dar el manejo como se debe y con paciencia. Si el niño definitivamente en su casa ven que no va a estar bien, no se pueden asegurar los recursos de la familia,
estar en el hospital es la mejor opción para poderlo mantener cuidado, incluso a la familia. Muy bien. Hay una opción como alternativa del plan A, que es el plan A supervisado. Este se aplica para los niños que tienen alto riesgo de deshidratación. Y entonces, ¿qué necesitamos acá? Simplemente observación en urgencias, verificando que el niño se esté tomando la solución y que no empeore su estado clínico. En resumen, eso es lo que quiere decir el plan A supervisado. Hacer lo que debería hacerse en casa, decir a los papás tranquilos, un niño no tiene deshidratación o en este caso tiene un alto grado, un alto riesgo de deshidratarse, por lo tanto lo vamos a dejar aquí un momento en observación. Vamos a ir verificando que se esté tomando su suerito y vamos a mirar que todo salga perfectamente. Bien, hay un dato importante para corregir en muchas instituciones y mucho actuar médico, y es el manejo antiemético, ¿sí? Como pueden ver, pues en el manejo del plan A no lo tenemos tan en cuenta, en el plan A supervisado sí, porque uno de los criterios de alto riesgo de deshidratación es el tema del vómito. ¿M? Entonces, ahí que tenemos, el manejo de esta condición en los niños se debería hacer con ondansetron. El ondansetron es un medicamento que se puede dar de forma oral, diluida o en pastillas masticables o de forma intravenosa. De forma oral está la dosis de 2 miligramos para los niños de menos de 15 kilos o 4 miligramos para los mayores de 15 kilos. Si se va a dar de forma intravenosa, sí, en Colombia tenemos ambas presentaciones, de 0.15 miligramos kilo. En dosis única es suficiente. ¿Qué no debería hacerse? El uso de metoclopramida, no debería darse alisaprida, ni granicetrón, ni domperidona. Estos son puntos de mala práctica clínica, porque los niños es mejor tratarlos con una buena hidratación intravenosa y así va a mejorar bastante el tema de su, digamos, su estimulación del área postrema para el nivel del vómito en comparación a hacerlo susceptible a un extrapiramidalismo por alguno de estos medicamentos, ¿sí? Entonces, si definitivamente uno no cuenta con ondansetron, manejar simplemente con hidratación y suspender la vía oral. Es más que suficiente en vez de poner en mayor riesgo al niño. Muy bien. Listo. El plan B. ¿Esto cómo es? Los niños que tienen algún grado de deshidratación son los que entran en este punto. ¿M? Entonces, ¿qué tenemos? Debemos iniciar en los niños un manejo de 2 a 4 horas. ¿Cómo se debe hacer? Con la famosa solución de rehidratación oral de 75.000 equivalentes idealmente, lo que más se ve en las instituciones de salud es la de 60. Repito, no está mal, más no es lo completamente ideal según la OMS. Pero bueno, es una opción, una alternativa muy buena para hacerlo en un manejo de 2 a 4 horas. ¿Cómo debería darse esto? La dosis es de 50 a 100 mililitros kilo en los niños. Y entonces uno, ¿cómo podría hacer esto? ¿Mm? En realidad, si el niño quiere tomarse ese basado como, o sea, de una, se lo podemos dar. Es un servicio a demanda y el niño puede administrarse por sí solo su líquido. No hay ningún problema. ¿M? Pero si él está más bien reacio para poder recibir las dosis de rehidratación oral, se puede dar de a pocos, ¿sí? O si no, los niños, incluso por el paso tan rápido del líquido, podrían vomitar. Toca tener eso en mente. Se puede dar en cucharaditas o sorbos de una taza cada 1 a 2 minutos. Eso es lo que se puede dar. Bien, también importantísima la vigilancia cada hora, ¿sí? Se deben verificar mejoría del paciente, en cuyo caso se pasa al plan A, donde se verifican las condiciones socioeconómicas y dar egreso con control en 48 horas. Y el plan C, que es el siguiente caso, en dado caso de que el niño no mejore con el manejo del plan B, ¿vale? Entonces, cosas importantes para poder pasar ahí al plan C. Si quieres, Juanis, pasemos a la próxima diapositiva. Gracias. Entonces, importante. En caso de que los niños no presenten deshidratación grave, pero ojo, estén vomitando, que definitivamente la vía oral o simplemente no quieran beber, en ese caso se debe instaurar la vía intravenosa, ¿sí? Existen unos esquemas para el plan B que son útiles.
¿sí? Cuando la deshidratación no es severa, ¿vale? Entonces, primero, la solución de Pizarro, muy famosa en Latinoamérica, ¿sí? Eh, aquí se utiliza, digamos, se puede llegar a preparar, pero es poco vista en los servicios de urgencias. Históricamente se ha mencionado en los libros, incluso en el IEPI, de cómo esta solución podría ayudar y se ha visto mejores resultados incluso que con la solución salina normal o el lactato de Ringer, ¿sí? ¿Cómo se prepara esa solución polielectrolítica, como también se le llama? Se le debe dar, entonces, solución salina y dextrosa al 5% en partes iguales y adicionar 20 mil equivalentes litro de potasio. Punto. Así es como se hace una solución polielectrolítica, ¿sí? Y es una excelente opción para poderle dar al niño la hidratación intravenosa en caso sí y solo si está en un plan B. Si está en un plan C, la solución de Pizarro no es una opción para hidratar al niño. Y es por eso mismo que tampoco es bien utilizada en Latinoamérica, a pesar de que históricamente tenemos eh, esa evidencia de que sí es útil, ¿sí? La otra opción es brindar lactato de Ringer de 75 mililitros kilo en 3 horas. Muy bien. Listo. Entonces, ahora pasando con el plan C, que es nuestra última opción de manejo de hidratación, es precisamente cuando existen casos de deshidratación grave. Primero y antes que nada, manejo de bolos. Cuando los servicios de urgencias notan que los niños tienen deshidratación grave, toca detenerse y pensar muy bien en el tema. ¿Este niño en verdad tendrá signos de shock? O sea, tendrá oliguria, o sea, tendrá perfusión capilar mayor a 2 segundos con alteración del estado de conciencia o incluso anuria, síntomas ya de lesión orgánica. ¿Tendrán verdad shock? Solamente cuando los niños tienen shock y siempre que eso se presente, deberían darse bolos, solamente en esas situaciones. Hoy en día se tiende, perdón, a utilizar menores dosis de bolos, ¿sí? Actualmente lo recomendado son de 20 mililitros kilo de lactato de Rinker. Es el que se utiliza para administrarse este tipo de líquidos. Incluso se están tratando de revisar, aunque como raro los líquidos son un tema polémico en la pediatría y en la medicina interna y en toda la medicina, pero se está tratando incluso de reducir la dosis de los bolos iniciales en los niños. Se debe reevaluar la respuesta del niño cada 15 minutos y así entonces se va a ir considerando la posibilidad de que el niño ya se pueda pasar incluso a otro plan, ¿sí? Pero entonces, para llegar a este punto, el niño puede tener, además de la deshidratación grave sin shock, falla del plan B o recuperación del estado inicial de shock. Todas esas situaciones pueden ocurrir. Y aquí es fundamental hacer una rehidratación rápida. Son de 4 a 6 horas. Los esquemas que se recomiendan y son los que vamos a ver a continuación, pero toca tener presente que esos esquemas, a pesar de que se recomienden ser rápidos, se deberían dar con mayor lentitud en niños que estén severamente enfermos, es decir, que tengan insuficiencia cardíaca, renal, hepática o desnutrición. Muy bien, listo. Aquí tenemos entonces el esquema de hidratación intravenosa. Aquí está mega resaltado para que lo tengan presente. Se hace con lactato de Ringer. Depende de la edad. Menores de 12 meses, según el IEPI, es de 30 mililitros kilo en 1 hora y luego 70 mililitros kilo en 5 horas. Y en mayores de 12 meses, esas dosis se mantienen, lo que cambia es el tiempo en el que se administran. Como son niños más grandes, se puede dar con mayor rapidez. Entonces, ya no se pasa en 1 hora los 30 mililitros kilos, sino en 30 minutos. Y ya no se pasa en 5 horas los 70 mililitros kilos, sino en 2 horas y media. ¿Vale? Pero hay unos casos que uno podría decir, bueno, hay dos situaciones, ¿no? La primera, listo, ya acabamos la solución de rehidratación. Primero, el niño mejoró. Perfecto, lo podemos dejar como un plan B e incluso si no tolera todavía la vía oral, con líquidos de mantenimiento, teniendo en cuenta lo que habíamos visto ahorita, sumándole las necesidades de deshidratación que haya tenido el niño. Eso es importante tenerlo ahí presente, ¿sí? Y la otra situación es que
¿Qué pasa si nosotros no contamos con una vía intravenosa? ¿Sí? ¿Qué pasa si al niño no se le pueden coger accesos o por cualquier otro motivo definitivamente no se puede? Nosotros, obviamente, deberíamos realizar remisión de inmediato a un lugar donde se cuente con ello, ¿sí? Siempre y cuando se encuentre a 30 minutos del lugar, lo cual es muy difícil que eso llegue a ocurrir. Entonces, en esas situaciones, ¿qué se debería hacer? Si yo no cuento con la vía intravenosa y debo rehidratar a este niño porque está súper deshidratado, se le pasa una sonda nasogástrica, ¿sí? En la sonda nasogástrica se le puede dar una dosis de 20 mililitros kilo hora por 6 horas, ¿sí? Y el único riesgo que se tiene por el paso del líquido por zona nasogástrica es la distensión abdominal y la intolerancia con vómito. Entonces, si eso llega a ocurrir, toca hacer más detenida la velocidad con la que se da el líquido, ¿vale? Muy bien. Entonces, importante reevaluar el niño cada 30 minutos y mirar según la respuesta qué vamos a ir haciendo. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos ya unos manejos adicionales, ¿vale? Estos son un punto lindo de investigación que se tiene hoy en día y es el tema de los simbióticos y probióticos. Digamos que muchos profesionales hoy en día dicen, venga, pero pues, o sea, darle un simbiótico probiótico a un niño, pues no tiene nada de malo. Y pues sí, tienen razón. Hay algunos que pueden producir reacciones adversas o intolerancia, pero es, o sea, algo leve. Pero por eso mismo se están tratando de reevaluar el tema de sus efectos y potenciales beneficios. Hoy en día se tienen con ensayos muy limitados que en verdad digan como eh, son supremamente útiles. ¿Por qué? Porque se ha visto que los simbióticos y probióticos no son superiores que el zinc en la disminución de la duración y recurrencia de la enfermedad diarreica aguda, ¿sí? También se tiene en cuenta que pues no deberían utilizarse obviamente antidiarreicos ni quelantes, ¿sí? O sea, no se debería dar loperamida ni colestiramina en un niño con diarrea, con enfermedad diarreica aguda, jamás, eso no debería hacerse. Y lo otro es tener en cuenta que el uso de este tipo de medicamentos como la loperamida, famoso Lomotil, como se encuentra en algunos hospitales, pues no debería darse en menores de 4 años. ¿Por qué? Porque genera hilio paralítico en los niños, entonces está contraindicado. También tenemos pues el tema importante de las medidas de aislamiento, los niños que aunque no se les haya identificado una causa, eso no quiere decir que no estén infectados. Entonces todo niño con enfermedad diarreica aguda debería estar aislado por contacto o al menos generar la advertencia con un simple logo a la entrada de la habitación y que la gente sea más consciente del lavado de manos con estos pacientes y no generar un brote en la institución. También tener presente la administración de vitamina A y micronutrientes en casos de diarrea persistente, porque ellos pueden colaborar en estas situaciones y también en los casos de niños de situación socioeconómica difícil y que estén en estado de desnutrición. Muy bien. Aquí tenemos un punto bien complejo, la antibiótico-terapia. Y con este queremos pues ya entrar al final de nuestra revisión del día de hoy y es que en los últimos años se ha visto mucho el uso de antibióticos por diarrea. También el uso, pues antibióticos, muchos piensan que pues es el tema bacteriano, pero no solo eso, sino también el uso de antiparasitarios por diarrea. Aquí toca tener en cuenta una cosa muy importante y es que la grandísima mayoría de casos no lo van a necesitar, ni mejoran los desenlaces en los niños e incluso pueden colocarlos en una peor situación. Los regímenes antibióticos, cuando sí se indican, duran 5 días en caso de que el niño esté sin complicaciones. Pueden ser de 5 días o ya de 14 días en caso de aislarse una bacteria en la sangre. ¿Sí? O sea, vamos de lo más leve a lo más complicado, siempre y cuando nosotros tengamos evidencia de que sí existan esos criterios para poder administrar antibióticos. ¿Cuáles tenemos hoy en día? Por vía oral tenemos al ácido anhidríxico, a la citromicina, la cefixima y la ciprofloxacina. De forma parenteral, la ceftriaxona, la ampicilina sulbactam
y la ciprofloxacina. Todos esos los tenemos para administrar antibiótico-terapia ante diarrea aguda en niños. Pero ¿cuáles son esas indicaciones para poder administrarlos? Al menos de lo que se tiene hoy en día. No hay estudios. Entonces, tenemos aquí los siguientes escenarios. En caso de que el niño, ¿sí?, tenga alguno de estos escenarios, sí se puede recomendar, aunque de nuevo, repito, falta consistencia en la evidencia, faltan estudios que en verdad estudien esta conciencia, porque al haber tantas etiologías de diarrea y tan poca posibilidad de poder aislar verdaderamente a los microorganismos, es por eso que aún se tiene desconfianza en muchas recomendaciones y conductas médicas hoy en día en los niños. Entonces, en caso de que el niño, ¿sí?, no cumpla, bueno, primero veamos las indicaciones. Entonces, la sospecha o confirmación de bacteriemia o sepsis de origen intestinal, clave, ¿sí? La sospecha de Vibrio cholerae. También tenemos la disentería, fiebre mayor de 39 grados, irregular estado general, que ya dijimos que eso es una alta sospecha clínica para poder pensar en un agente invasor. La disentería y sin opción de reevaluación clínica en 48 horas, que pues eso no debería en sí ser una justificación, ¿no? Porque un niño que no tenga posibilidad de reevaluarse clínicamente, pues es mejor que se quede con nosotros en la institución, ¿sí? El aislamiento de Shigella, entamoeba histolítica o giardia. Toca tener en cuenta algo muy importante y son las formas infectantes de estos microorganismos, ¿sí? Shigella, pues nada, es la identificación de la enterobacteria y punto. Pero entamoeba histolítica y giardia tienen dos formas parasitarias infectantes distintas. Y eso se ve con gran frecuencia y es por eso que los coproscópicos no deberían hacerse tampoco de rutina, porque confunden el manejo. Muchos casos de diarrea aguda se ha visto que tienen el simple hallazgo, la evidencia de quistes de entamoeba histolítica, ¿sí? O de giardia duodenalis, ¿sí? En esos casos, ¿está indicado? No, porque no es la forma infectante. Los trofosoditos sí lo son. Entonces, en esos casos, aunque sea cierto, para que un parásito produzca diarrea en un niño, toca tener unos factores de riesgo muy importantes, ¿sí? Digamos, un contexto socioeconómico complejo en el cual no exista abastecimiento de agua potable y demás. De resto, aislar salmonela o campylobacter en niños que tengan deterioro clínico o condiciones de riesgo. Porque en dado caso de que no lo tengan, o sea, que uno aísle salmonela en un niño, mande de una ciprofloxacina, no. O que tenga de una campylobacter, no del todo. ¿Se tienen algunos riesgos? Claro que sí, el tema del síndrome de Guillain-Barré en la parte de Campylobacter, pero se ha visto que esos desenlaces en verdad se disminuyen solamente si el niño tiene condiciones de riesgo. O sea, en menores de 6 meses, asplenia, VIH, enteropatía crónica, hemoglobinopatías, inmunocompromiso o desnutrición. Ahora, si el niño no cumple con estos criterios o tiene más de 6 meses sin riesgo y un buen estado clínico, tranquilos. No es necesario darle antibióticos por el momento. Tomen un coprocultivo y se reevalúa en 2 a 3 días con el resultado. Si salió positivo, pues le da, ¿sí? Dependiendo de la gente que se haya aislado, obviamente. Pero por lo demás, no hay ningún problema si no tiene un deterioro clínico evidente. Listo. Muy bien. Entonces, como bibliografía, ¿qué utilizamos? Aquí tenemos al Harriet Lane para tener el tema de etiología, mecanismos de patogenia muy claros. El Manual de Urgencias de Pediatría del San Vicente Fundación, muy, muy buen libro para el tema de diarrea. El libro de la Nacho y el Hospital de la Misericordia y el IEPI, ¿sí? Tenemos estos libros, son lo clave. Como pueden ver aquí, no utilizamos guías internacionales o de países de altos recursos porque no es nuestro contexto, ¿sí? Y la enfermedad diarreica aguda, a modo de conclusión, es algo que se ve bastante frecuente en los niños, muchas veces mal manejado lastimosamente, pero por eso mismo es necesario este tipo de espacios para capacitar
a todos nosotros, ¿sí? Incluso Juanis y yo aquí podemos aprender de esto a pesar de ser los expositores, porque nos actualizamos en este tema. Y el hecho de ser frecuente, por eso mismo, y con mayor razón, toca tenerlo muy, muy claro, porque de nosotros va a depender que el niño salga muy bien de estas situaciones y no se les haga daño, ¿vale? No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta de nuestra charla del día de hoy. Listo. Si quieren aquí, tenemos una manita levantada. Dale, Toby, si quieres, cuéntanos. Hola, Pachis. ¿Ahí me Ah, escuchas? Sí. sí, perfecto. Pues es que son dos. O sea, la primera sí es que, o sea, no me quedó pues claro como el esquema que has dicho del sulfato de zinc. Nada más, o sea, como por si me lo Ajá, podías repetir. Y otra preguntita ya te la hago al sí. final. Listo, perfecto. Entonces el sulfato de zinc debería administrarse en los niños por 14 días, ¿sí? Desde el inicio de la diarrea no está mal, ¿sí? Que se pueda darles. Si el niño tiene mucha intolerancia por la vía oral, puedes darle un poquito de espera, pero le empiezas el esquema de 14 días. Menores de 6 meses son 10 miligramos día y en mayores de 6 meses 20 miligramos día. No es correcto decir como en dosis única, sino que se debe dar un total en el día de esa cantidad. Porque si les das la dosis única de 10 miligramos al niño de menor de 6 meses, se va a vomitar, ¿sí? Genera una reacción adversa importante, pero si lo haces de forma lenta y llegas a la dosis día de 10 miligramos menores de 6 meses o de 20 miligramos en mayores de 6 meses, está más que perfecto y la continúas por 14 días. Listo. Thank you, Pachis. Listo, Y la listo, otra, listo, o sea, perfecto. ¿tú como recomendación dirías que es mejor como cuidarse en salud, como en cuanto al tema de antibióticos, digamos, en cuanto, o sea, tú dices que no tiene tanta evidencia aún, Ujú. pero tú crees que es mejor como según las indicaciones, mejor sí hacerlo, según las indicaciones que nos dijiste? Digamos si el niño tiene un deterioro clínico significativo, ¿sí? O sea, el niño está choqueado y tú ves que puede existir una sepsis de origen abdominal, sí es importante el uso de antibióticos en esos escenarios críticos. Pero si el niño está estable y simplemente pues está deshidratado y demás, puede que el niño tenga disentería. ¿M? Pero si no te genera un deterioro clínico significativo, no te genera una disentería importante, así como decíamos ahorita, ver la sospecha de un agente invasivo, o sea, ver sangre en las heces, pus o que el niño tenga fiebre de mayor de 39 grados, realmente no es necesario el uso de antibióticos. Si tú te quieres curar en salud, solamente utilízalo, digamos, por los estudios controvertidos que se tienen hoy en día, por pocos pacientes, porque no se tiene aislamiento en todos los casos. Lo que se tiene hoy en día, al menos de evidencia, es, puedes darle con tranquilidad antibióticos siempre y cuando el niño en verdad esté en un regular o mal estado general. Si el niño está en un buen estado, tranquilo, no hay necesidad, porque muchas veces se incurre incluso en el uso de metronidazol como medida antiparasitaria y eso no es necesario, ¿sí? Eh, entonces, para poder llegar a un cuadro ya para brindarle antibiótico, niños graves o que tengan evidencia por coprocultivo y, y en específico de los agentes que mencionamos. Shigella es el más importante, que sí o sí debería ser tratado. Entamoeba histolítica o giardia si están en formas infectantes y solamente si está un niño en condición de riesgo con VIH, inmunocompromiso, fibrosis quística, vainas así, y tenga salmonella y o campylobacter, ahí sí debería darse. Estas son como las conclusiones que se podrían dar de antibióticos, al menos hoy en día, que es lo que se tiene más o menos visto en el panorama actual. Listo. Thank you, Pachis. Ujú. Listo, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, no sé si exista de pronto alguna otra pregunta. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, nada, les agradecemos mucho por su asistencia en esta noche. Recuerden, este es un tema súper importante.
Todos deberíamos aplicar la estrategia IEPI por nuestro contexto colombiano. Es nuestra mejor herramienta hoy en día para poder manejar a estos niños. Si ustedes van a otro país, van a encontrarse con otros protocolos un poco distintos. Esos no los aplicamos aquí en Colombia, ¿sí? Tienen otros manejos e incluso mucho más tranquilos y calmados. Entonces, por el momento, quedémonos con esta información. Ya para altos recursos, pues venden siendo otras situaciones, pero para nuestros niños, para una infancia sana en Colombia, esto es lo que utilizamos, ¿sí? Estos son nuestros agentes infecciosos y no se olviden de la importancia de la vacunación. Eso es lo más importante de todo esto y quedamos atentos a cualquier duda. Y obviamente, Juanis, muchas gracias por haber estado aquí a la presentación, junto con la presentación. Y bueno, muy bien la revisión también de tu parte, te agradezco mucho. Gracias, Pache, gracias a los presentes. Listo, súper bien. Entonces, por ahí nos estamos viendo, tendremos más charlitas en las próximas semanas y ahí les estaremos informando a través de nuestras redes. Bueno, que estén muy bien y a todos muy feliz noche. Chao. Muchas Muchas gracias. 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 Ay. Vale, chao. Gracias.